Listos, buenas tardes. Hoy estamos a 15 de enero del 2022. Estamos otra vez en Shabbat Shalom por la buena voluntad del Padre Todopoderoso que nos ha dado vida y salud y muchas, pero muchas ganas de aprender de su palabra. Es más, su palabra es nuestra gasolina para poder seguir viviendo porque nos alimenta, nos da fuerzas, es un bálsamo para nuestro espíritu. Y ahora vamos a ver el capítulo 17 de Primera de Reyes, pero primero vamos a poner esta lección en las manos del Todopoderoso. Señor Padre, gracias te damos porque definitivamente tú has sido bueno con nosotros. Somos tus consentidas. Míranos aquí, otra vez estamos con todo nuestro corazón ardiente por aprender de tu palabra y nos ponemos a tus pies con toda humildad y mansedumbre, porque recordamos que nosotros solamente somos polvo, somos tus vasos que te utilizas para llevar tu palabra hasta cuando tú así lo desees. Te pedimos, Padre, que tú estés en el corazón de todas las oyentes y los que estarán después y los que están viajando. Protégelos. Te damos gracias por la recuperación de Anita, que está fragantemente ahora. Te pedimos, Padre Santo, por la recuperación de Dianita también, y te pedimos que nunca nos abandones, que esta clase sirva para edificación y no como piedra de tropiezo. Ayúdanos, Padre, solamente con tu espíritu, porque nosotros no podríamos si no es con tu espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Yeshua, nuestro Redentor. Amén. ¿Ok? Muy bien, entonces Amén. Anita, estamos. se nos ¿Qué? olvidó decir también las gracias por Sandrita, que también estuvo malita. Eh, Sandrita. sí, pero ella estuvo así como bajo perfil, porque tenía y no tenía, y al final pareciera que nunca le hubiera dado, pues salió negativo, pero tenía todos los síntomas. Ah, Pero ya, bendito el Padre, también está muy bien ella. ¿ya está bien? Ok. Sí, Bueno, gracias, Padre. Padre con Sandrita. Ok, gracias, Daisy. En el capítulo 16 de Primera de Reyes vimos a 4 reyes muy malvados. Estuvo el capítulo lleno de mucha tristeza porque uno tras otro iban siendo peores, haciendo cosas peores de las que había hecho su anterior. Y vimos a Basa cómo Dios le dijo que le iba a pasar lo mismo que a Jeroboam, que toda su casa, toda su dinastía iba a ser barrida, así como la de Jeroboam. Después siguió el rey Ela, que reinó solamente por 2 años. Y ese Ela fue eh, eliminado por Zimri, que fue a través de una conspiración. Zimri era uno del ejército. Por primera vez aquí tenemos gente del ejército subiendo al trono de Israel. Murió Zimri suicidado por un incendio que él provocó en el palacio. Y después subió Omri. Y Omri dice que hizo más malo que los anteriores. Sobre todo que dio a luz un hijo, bueno, su esposa, que se llamó Acab y es el rey más malvado que podemos imaginar. Se casó con Jezabel, una mujer de Sidón, totalmente pagana, adoradora, junto con su padre y toda su familia de Baal, el dios de la lluvia. Y él no tuvo, no se compadeció por haberse casado con ella. Prácticamente el reinado estuvo decidido por Acab y su esposa Jezabel. Y en estos momentos fue cuando ellos le dijeron a Yud Hezbadhei, a Dios. Lo sacaron
fuera de Israel totalmente, y en lugar de él pusieron a Baal y a Sera. Muy triste la situación. Bueno, está tan triste que le provocó al profeta Elías venir a enfrentarse con ellos dos en este capítulo 17. Bueno, vamos a empezar. Dice capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, o sea, que era de Tisbe, que era de los moradores de Galad. Galad estaba en el territorio de Gad, en el este del río Jordán. Fueron de aquellas tribus que no quisieron cruzar el río y prefirieron establecerse antes de cruzar el río. Pero van a ver qué tremendo profeta salió de ahí. Y le dijo a Acab: vive Yud-Heh-Vah-Heh, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Por qué exactamente no lluvia? Pues precisamente para darle en la torre al Dios que habían puesto, que es Baal, rey de la lluvia o la prosperidad, porque mientras hay lluvia, hay cosechas y hay prosperidad. Entonces, para darle en la torre a ese Dios, decidió el Padre Todopoderoso decirle a Elías que habrá sequía por muchos años. Es más, 3 años y medio. Versículo 2. Y vino a él palabra. Vino a él. ¿Quién es él? ¿Quién es ese él? Claro, vino a Elías. Palabra de Adonai diciendo: apártate de aquí. ¿De dónde? Acuérdense que Acab tenía su palacio en Samaria. Estamos hablando de la parte norte de Israel. Apártate de aquí, o sea, de Samaria, y vuélvete al oriente. Al oriente, o sea, después del río Jordán, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Versículo 5. Y él fue, ¿quién es él? Elías, e hizo conforme a la palabra de Dios, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. O sea, tenía todo provisto. Pasados algunos días, que los comentaristas dicen que fue aproximadamente un año, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ok, vamos a ver entonces algunos mapas. Okay, aquí tenemos que estamos en Primera de Reyes y el subtítulo dice: Elías predice la sequía. Te sientes que no hay esperanzas para ti. No le hayas salida a tus circunstancias o a tus problemas. En este capítulo nos enseña grandes lecciones de fe. Ok, aquí tenemos el mapa y quiero que por favor pongan atención dónde está Gad, de donde provenía Elías. Aquí está el río Jordán, entonces son las tribus que decidieron quedarse en la parte este del río Jordán, sin cruzar el río. Pero como quiera, siguieron siendo parte de las 12 tribus de Israel. Después nos dice que está en, vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí tenemos a Jerusalén, para que se
orienten. Acá tenemos a Samaria. Ujú. Y este es el lugar que parece que fue donde nació Elías, Tisbe, de Galad. Aquí se dice Gilead, pero en español se dice Galaad. Y formaba parte entonces de la tribu de Gad. Pero parece ser que Elías era levita. Lo, lo intuyen los comentaristas porque en los siguientes capítulos vamos a ver cómo Dios le ordena hacer un sacrificio y solamente los levitas podían hacer sacrificios. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos aquí a Acab, este es Acab, el rey Acab, y Jezabel. ¿A qué está señalando Jezabel? Está señalando a, a la estatua de Baal que está aquí. Fíjense esta cosa, qué horrenda. Este dios Baal, que era el de la lluvia, aquí está, se puede ver mejor. Miren la cara que tiene. Y todo esto es fuego porque es ahí donde echaban los bebitos para matarlos. Y aquí está una persona haciendo adoración a Baal. Esta es la reina Jezabel, que prácticamente que era la que llevaba todos los pantalones en ese matrimonio. Tenemos a Elías, que está... Perdón, Mande. ese es el mismo Baal que adoraban los egipcios también, entonces. Sí. Bueno, pero acuérdense que Baal significa Dios, entonces eran diferentes a veces Correcto. formatos como los tenían, pero eran paganos, ¿ok? Aquí tenemos a Elías. Siempre dicen que tenía una vestimenta muy como rudimentaria, como con pieles de camello y todo muy como primitivo. Y Elías aquí lo vemos, aquí está viendo con su cara, pero ¿cómo es posible que hayan echado fuera al Padre Todopoderoso? ¿Cómo es posible que en su lugar pusieron estas estatuas de Baal y de Acera? Y Dios le dijo a Elías, ora para que sean cerrados los cielos y no haya lluvia por 3 años y medio. Y así fue, acuérdense que él es obediente a Dios, pero todo viene de parte del Todopoderoso. Y aquí tenemos a Elías enfrentándose a Acab y a Jezabel. Y exactamente les está diciendo lo que acabamos de leer ahorita, les está diciendo lo que dice el versículo 1 del 17. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, ni rocío. Acuérdense que en Israel a veces no llueve, pero cae rocío y con eso se alimentan las plantas. Ni lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Ok? Aquí tenemos exactamente, vamos a hacerlo más grandecito. Aquí tenemos el mapa aquí está Samaria, de donde estaba Acab, y Dios le dijo a Elías que se cruzara el río Jordán y que se fuera al arroyo de Kerit, nada más que está escrito aquí en inglés. Y aquí es el lugar de donde él parece que nació. Y ahorita vamos a ver cuando el arroyo se seca y se tiene que ir de aquí, todo este camino hasta Sarepta. Fíjense bien la escala, este pedacito son 20 kilómetros. O sea que todo esto es aproximadamente 150 kilómetros que tuvo que ir Elías
desde aquí hasta donde está la viuda de Sarepta. ¿Por qué tantos kilómetros? ¿Por qué no cualquier otra viuda que estaba por aquí en Israel? ¿Por qué tenía que ser aquella viuda? Ahorita la vamos a ver. Y Dios le dijo a Elías, no te preocupes, vete al arroyo, de ahí obtendrás agua poquita que va cayendo, pero tienes para beber, y yo ordenaré a los cuervos que te alimenten. Y aquí tenemos a Elías siendo alimentado por los cuervos con carnita y con pan. Y ahí estuvo aproximadamente un año. Pero luego la Biblia, la palabra de Dios nos dice que se secó el arroyo, ya no llegaba nada de agua y Dios le dijo, levántate, Elías, levántate y vete a Sarepta. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. ¿Cómo? ¿A una viuda? Pero si las viudas generalmente son muy pobres. Pero Elías obedeció. Y vamos a continuar aquí en la Biblia. ¿Qué es lo que dice acerca de el, la, el viaje hacia Sarepta? Versículo 8 de Primera de Reyes 17. Vino luego a él, ¿a quién? A Elías, palabra de Adonai diciendo, versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Sidón, acuérdense de donde venía Jezabel, la esposa de Acab, esa reina mala, mala. Allá todavía estaba su padre, adorador de Baal. Y Dios le está pidiendo a Elías que vaya para allá, a la boca del lobo. Ujú. Pero Dios lo va a proteger y ahorita vamos a ver cómo. Versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea que Dios le dio orden a la viuda. Ujú. ¿Cómo que le dio la orden? Si cuando ahorita vamos a ver el encuentro, la viuda no sabía nada. ¿A dónde le llegó la orden a la viuda? ¿A qué parte de su cuerpo le llegó la orden para que ella sustente a Elías? Versículo 10. Entonces él, o sea, Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, el vaso de agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12. Y ella respondió, vive Yud-Heh-Vah-Heh, tu Dios. O sea que la viuda reconoció que Elías pertenecía a Israel. ¿Cómo? No sabemos, pero ellos tenían formas de identificarse unos a otros. Y ella respondió, vive Adonai tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, cuando tú llegaste, recogía dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir, porque ya no tenemos nada. Ok, vamos a ver algunos textos. Fíjense bien, dice, Elías es enviado al arroyo de Kerit, al este del río Jordán. Perdón, Elías es enviado del arroyo de Kerit, que está al este del río Jordán, a un lugar a 150 kilómetros aproximadamente, porque son como 100 millas. El lugar es llamado Sarepta de Sidón. Qué curioso, lugar donde nació Jezabel, la reina mala, malvada.
El padre de ella todavía vive ahí, en Sidón, y la mayoría son adoradores de Baal. ¿Quién era Baal? Para ellos era el dios de la lluvia o dios de la prosperidad. Elías acababa de pronunciar un juicio en Israel por adorar a Baal y Dios lo está enviando al lugar donde nació la adoración a Baal. ¿Cuál es el juicio que acaba de pronunciar Elías? Dice, vive Yud Het Hei en el versículo 1 del 17, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ese es el juicio que acaba de pronunciar Elías aproximadamente después de un año, y Dios lo está enviando a un lugar donde nació la adoración a Baal. Además, Jezabel ordenó buscar a Elías por todos lados. Todo mundo lo está buscando. ¿Por qué? Porque él fue el que hizo que Israel no tenga agua, no tenga lluvia. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Elías va a viajar 150 kilómetros y nadie lo va a reconocer? ¿Nadie lo va a pescar para llevárselo a Jezabel? La mano poderosa de Dios. Y aquí tenemos a Elías frente al pueblito de Sarepta. Está aquí. Lo ven, el pueblito de Sarepta es este. Lo está viendo él de lejos, está a punto de entrar y es el lugar de casi todos paganos, adoradores de Baal. Cuando acaba de entrar por la puerta, aquí está la puerta de la ciudad, se encuentra con esta mujer, que es una viuda. ¿Cómo sabe que ella es una viuda? Bueno, pues por la vestimenta que traían había ciertas características que las reconocía el pueblo como viudas. Y tenía un niño chiquito. Entonces ella estaba joven, la viuda. Y le dice Elías, tráeme de beber. Ok, voy a traerte de beber. Imagínense, donde no ha llovido, con una dificultad tremenda, me imagino que trae el agua porque es escasa, pero nunca le dice que no. Y cuando ella va de camino por el agua, Elías le dice, mujer, también tráeme un pedazo de pan para comer. Y ella le contesta. ¿Qué fue lo que le contestó? Lo tenemos aquí en el 17. En el 17, y yendo ella para traérsela el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Adonai, tu Dios, que no tengo pan cocido. Ella está diciendo la verdad. No tenía pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir porque ya no hay más. Y ni a quién pedirle. Todas las personas estaban en las mismas circunstancias. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos a la viuda que va por el vaso de agua que le pidió Elías. Pero ella, a la hora que recibe a Elías, se cambia los zapatos de la tristeza en la que estaba, porque era su última oportunidad para vivir.
y se pone otros zapatitos, otras chanclitas, otras sandalias de la alegría. Y ella va por el agua. Y cuando va por el agua, en la, en la mitad del camino, Elías le dice, oye mujer, y ella voltea, también tráeme pan. Y él le contesta, no tengo pan, tengo un poco de harina y un poco de aceite. Y es lo último que tengo para que mi hijo y yo comamos y después nos dejemos morir. Y Elías le dice, tráeme el pan a mí primero y después comes tú y tu hijo. Entonces ella se va con sus zapatitos cambiados. La vida le cambió en ese momento, solamente por una petición respondida. ¿Cuál petición? ¿Puedes ver la mano invisible del Padre Todopoderoso? Dios no mandó a Elías a una cueva con algunos de los profetas que estaban escondidos. Porque el Padre Todopoderoso le dijo a Elías, hay 7,000 en Israel que no han adorado a Baal, que siguen siendo mis hijos, mis adoradores. Tampoco lo mandó a la casa de alguien con provisiones, con más provisiones que esta viuda. Dios lo protegió en todo el viaje, pues todo el pueblo lo estaba buscando para entregarlo a Jezabel, la esposa de Acab. Dios lo mandó a una viuda creyente, porque se ve en su corazón que dijo, tu Dios. Pero cuando terminemos este capítulo, ya no va a decir que es solamente el Dios de Elías. Ahora le va a pertenecer a ella también. Esa viuda era creyente, pero vacía, aunque vivía en un lugar totalmente pagano. El grave problema fue que la viuda no tenía pan. Podemos escuchar el tono de desesperación de la mujer lloriqueando al hablar de su último alimento. No hay escasez en Dios. Sus recursos son ilimitados y sus tiempos son perfectos. Previamente, Dios pudo haber enviado bastantes provisiones a la viuda, pero no lo hizo. Él tiene sus métodos y sus métodos son perfectos, pero él quería probar su fe, la fe de la viuda. ¿Cuáles eran las instrucciones para la viuda? Número 1, le dijo Elías, no tengas temor. Número 2, primero haz una pequeña torta para Elías y tráesela. Después vas a ir a cocinar otra para ti y para tu hijo. Instrucción número 3, confiar en que después de que hagas esto, ni la harina ni el aceite faltarán. Y exactamente como se lo pidieron, así lo hizo la viuda. Aquí vemos a Elías comiéndose su pequeña tortita. Y aquí vemos a la viuda preparando la otra tortita que va a ser para ella y para su hijo. Pero ya la harina estaba en la vasija. Ya el milagro había sido hecho, porque ella tuvo fe y obedeció. El Padre Todopoderoso estaba más interesado en que ella percibiera que Él es el verdadero Dios que en llenar el estómago de la viuda.
Por eso no le mandó todas las provisiones previamente, porque el padre quería que ella confiara y tuviera fe en él. Definitivamente, la hospitalidad, la obediencia y la fe de la viuda fueron el detonador que hizo al padre Yud Het Bai Hei querer hacer el milagro de la harina y el aceite. La hospitalidad y la obediencia. Nosotros no estamos seguros si nos hubiera tocado esa situación de haber entregado nuestro último puñito de harina y aceite. Esperemos que sí, pero no tenemos la seguridad. ¿Cuáles son las lecciones que aprendemos hasta ahorita? La obediencia debe venir primero si esperamos que el Padre haga un milagro. Primero la obediencia. Después de la fe vienen las bendiciones. Después de la obediencia vienen las bendiciones. Pero ustedes puedan decir, pues yo he estado obedeciendo en todo y no he visto las bendiciones, no he visto los milagros. El Padre tiene su tiempo. Recordemos, no hay desesperanza en los brazos del Eterno. Parece locura que Dios proveyó alimento para Elías a través de cuervos y a través de una mujer gentil que era viuda. Parece una locura, pero son los caminos de Él, que son inexplicables para nosotros. Vamos a continuar ahora con, con la Biblia, en la palabra de Dios, y nos quedamos en el versículo 14. 14. Sí. No lo hemos leído, ok. Porque Adonai, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Fíjense bien, no significa que iba a tener una cosa exagerada de harina y de aceite, porque entonces luego, acuérdense que los vecinos son bien, pues pueden tomar ventaja de ella y quererle robar todo. Entonces siempre era para que no les faltara lo del día, porque ahí se quedó a vivir Elías en la casa de ella. Las casas en aquel entonces eran de un primer piso, era donde vivía la familia, pero luego por fuera había unas escaleras y por ahí se subía al aposento alto, como decía Yeshua. Y en ese aposento alto es donde recibían las visitas. Ahí se quedó Elías. Y ahorita vamos a decir cómo la palabra de Dios lo dice, que él estaba en la parte de arriba. Era su recámara. Para evitar malas interpretaciones y eh, mala reputación para la viuda. Entonces, 14, porque Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Yud Het Bai Hei haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, eso sucedió hasta que volvió a llover. 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su hijo muchos días. Nunca les faltó. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de que Dios había hablado a través de Elías. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, o sea, de la viuda, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios?
has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Dios dijo, Yud-Heh-Vah-Heh, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Bueno, aquí está Elías objetándole a Dios, pero es que Elías no sabe lo que va a pasar a continuación y no sabe cuáles son los propósitos de Dios al hacer morir al niño de la viuda. Pero los propósitos de Dios son perfectos. 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Adonai y dijo, Yud-Heh-Vah-Heh, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Adonai oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco a través de que presencié este milagro. Ahora conozco que tú eres varón de Dios. O sea, le está diciendo, tú eres un profeta. Y en aquel entonces también les decían videntes. Y que la palabra de Adonai es verdad en tu boca. Que lo que dices es verdadero. Bueno, vamos a ver qué significa todo esto. Aquí está la viuda y las palabras que está diciendo con su boca no son muy agradables. ¿Qué tengo yo contigo? ¿Qué tengo yo contigo, Elías? Que has venido a hacerme recordar mis pecados para que mi hijo muera. ¿Qué significa eso? Primera de Reyes 17, 18. Dice ella, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? O sea, es decir, hubiera sido mejor para mí que nunca hubiera visto su cara, señor Elías, ni tenido ninguna conversación con usted, señor Elías. Esto lo dijo con agonía de corazón y extremadamente afectada por la muerte de su niño, lo cual la hizo olvidar todos los beneficios que había recibido desde que el profeta Elías estaba morando en su casa. Esta viuda no sabía que estaba a punto de ser incluida en una de las profecías del evento más significativo en la historia de la humanidad. Ella fue testigo de la primera muerte acompañada de resurrección, lo cual es el mismo evento que nuestro Redentor hizo por nosotros para poder estar con Él por la eternidad. Pero todo era un plan perfecto del Padre. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Y la siguiente pregunta, ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades o mis pecados y para hacer morir a mi hijo? Viniste a castigarme por mis pecados pasados. ¿Por qué dijo eso? Ella supuso, acuérdense, ella vive en un lugar pagano. Entonces, todo lo que ella está diciendo aquí está mezclado con su cultura, con sus supersticiones. Ella supuso que así como la oración de Elías, así como por la oración de Elías vino la sequía debido a los pecados de la idolatría de Israel, de igual manera, la muerte de su hijo
vino por la oración de Elías, para pagar por los pecados de ella. Fíjense bien qué forma de tener ese pensamiento. Un poco de superstición aprendida en su cultura. Elías no respondió a la sarcástica pregunta de la afligida viuda, solo tomó al niño con él, pero no le puso atención a su pregunta tan sarcástica. Elías se lo lleva arriba, a donde él vivía, lo acostó, se puso sobre él y le pidió al Padre: ¿por qué has venido a afligir a esta viuda donde yo estoy morando? Y después le dijo: Padre, regrésale la vida. Y 3 veces se puso sobre el niño. Y el niño volvió a vivir. Fue entonces cuando Elías entendió el motivo de la muerte del niño. Dios ha escogido a esta abatida viuda para influir en tantas personas de la fe a través de la eternidad. Gracias a esta historia podemos palpar a Yud Hel Vav Hei en la resurrección y la vida. El método utilizado: una simple petición aceptada con fe. Mujer, tráeme un pedazo de un pan para que yo coma. Una simple petición. Y ella lo aceptó con fe, porque él le dijo: el Padre ha dicho que no faltará la harina ni el aceite. Y ella creyó. Yeshua habló de la viuda de Sarepta de Sidón en Lucas 4:24. Vamos a ver qué dijo Yeshua acerca de ella. Su actitud en esta historia fue tan importante para Yeshua que hasta la elevó para la eternidad. Dice: Lucas capítulo 4, versículo 24. El contexto aquí es que Yeshua está en Nazaret, el lugar donde él había crecido. Y ese día en el Shabbat se le dio el rollo para leer y tocaba leer Isaías, donde decía que él era el cumplimiento de esa profecía. Bueno, todos dijeron: este está loco. Y no les gustó lo que dijo Yeshua. Trataban de apedrearlo, de echarlo por el precipicio para matarlo. Pero peor cuando Yeshua les dice lo siguiente. Lucas 4:24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero, y esto les dolió, pero bastante a los israelitas que estaban escuchando. Porque les dijo: pero a ninguna de ellas, a ninguna de esas viudas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, lugar pagano, tierra de gentiles.
Acuérdense que en muchos pasajes de Yeshua, Él siempre defiende a los gentiles, porque Él tenía un plan para recuperarnos y nosotros somos parte de ese plan, de ese grupo, de esas ovejitas, de esos huesos muertos que estamos recuperando la carne, los ligamentos, los tendones para cobrar vida. Versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio, otro gentil, otro pagano. Y eso les ardió en el ego de los israelitas tremendamente. Que, fíjense bien lo que dice el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, para hacerlo rodar sobre el precipicio. Mas Yeshua pasó por el medio de ellos y se fue. No era su tiempo para morir y tampoco la forma de morir. Todo ya estaba escrito por el Padre. Entonces, dijo la mujer, la viuda, ahora conozco, a través de todo lo que ha sucedido contigo, Elías, a través de ese milagro de la harina y del aceite que no nos falta cada día, porque ahí se quedó Elías todavía como 2 años o 2 años y medio antes de irse. Y de ahí comieron los 3. Ahora conozco, dijo la viuda, tú eres varón o profeta de Dios. Y ahora conozco que la palabra de Adonai, Yud, Hed, Vay, Hei, es verdad en tu boca. Amén. Este es el final del capítulo 17 de Primera de Reyes. Entonces, vamos a ver si alguna persona tiene pregunta o quiere decir alguna testimonio. Bueno, Almita, yo creo que este capítulo nos deja la evidencia que realmente nosotros debemos obedecer Ujú, al Padre y, ujú, y mire lo que le pasó a ella. Ella obedeció, dio lo único que tenía ujú. y el Padre le multiplicó. Y el Señor siempre hace lo mismo con nosotros, ¿no? Así muchas veces ni nosotros damos, pero el Señor siempre nos está multiplicando. Sí. Y yo digo que definitivamente si estamos en obediencia, Ujú, o sea, tenemos que seguir en obediencia al Señor, siempre veremos su mano reflejada en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, sí. Nuestra familia venga en pasos lentos y nosotros queramos que sean rápidos, pero el Señor siempre los está también respaldando a ellos y cada día lo vemos, o sea, ujú, yo sí, la verdad, digo, mi testimonio es que mi sobrina, mi hermana es separada, no ajá, tiene casi apoyo de su papá, ujú, ella se ganó ese concurso para llegar allá, bueno, ya entre nosotros le apoyamos todo para su viaje, ajá, nos unimos todo con mis hijos y todo, pero yo digo, vea, el Padre siempre está ahí en su mano y ella siempre las ha guardado a ellas y ajá. siempre ha visto por ellas, entonces yo definitivamente solo agradecimiento para el Padre y yo digo que estar uno en obediencia al Señor siempre tiene su mano encima de nosotros y de nuestras familias. Ujú. Gracias, Martita. Muy buen testimonio. Bueno, mi almita. Ahorita la acabas de llevar al aeropuerto, ¿verdad? Sí, ya nos llamó que pasó ya migración, ya está ya sentadita en la sala esperando al vuelo, sale a las 6 de la tarde. Ok, que Dios esté con ella, que no, nunca se aparte de tu sobrina. Ujú, Muchas gracias, mi almita. ok, Almita, sí, mande. sí, quería comentarte Ujú, que
también es una reflexión para que seamos hospedadores, ¿no? Sí. Ujú. Porque la misma escritura dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles Ajá. y Exactamente. que esto trae como consecuencia una bendición muy grande, Ujú. ¿no es cierto? Cuando nosotros permitimos que otras personas, por H o por B, no tengan dónde quedarse y nos podamos dejar en casa. Sí. A mí me pasó hace unos años Ujú. que la mamá de un exnovio de mi hija, con la cual quedamos amigas, Amigas, ok. Ujú. eh, tuvo un accidente en Brasil, venía con su pareja y bueno, cuando le dan el alta, ella se le rompió aquí la clavícula, Ok. le pusieron una férula en la pierna, en Ujú. fin, tuvo un montón de problemas porque ella había ido al baño y se había olvidado de atar el cinturón de seguridad. Oh, Y venían con una lluvia tremenda y parece que el auto hizo lo que llaman aquaplaning, ajá. que es como que se patina directamente Sí, se patina. y, y cayó allá en los caminos desde Brasil a Buenos Aires. Ujú. Vos tenés el camino y después abajo tenés como que estás en una loma. Ujú. Y si te pasás de ahí, bajó como 100 metros Ah, el auto, dando tumbos, dando tumbos. Y ajá. ella golpeó la cabeza, ella fue la única que se golpeó toda, Ok. porque estaba tan cansada, Ujú. fue al baño y no se ató el cinturón y estaba muy cansada y realmente eh, no se lo puso, no se dio cuenta. Ujú. Yo la tuve aquí en mi casa porque ella me había dicho que iba a ir a la casa de otra amiga Ujú. y yo estaba trabajando y le dije a mi marido, ¿por qué no llamás a ver cómo están? Que yo llegaba. Ujú. Y cuando yo no hablé con ella, pero escuché la voz y dije, algo le está pasando a esta mujer, no sé qué era, Ujú. pero digo, no, le digo, eh, decirle que venga a mi casa, que venga a casa, que venga a casa. Y Ujú. Almita, si podés creer, después me llamó el marido Ujú. y me agradeció porque dijo que la supuesta amiga, vino el hijo todo enojado y le dijo que la madre no estaba para cuidar gente lastimada o enferma porque era grande. Ajá. Y por poco no los echan de la casa. Oh, Y yo en el momento que sentía la voz de ella me di cuenta que algo le pasaba tremendo y ujú. dije, no, que no esté más ahí, que venga a mi casa, que la vamos a buscar. Y yo cuando llegué del trabajo empecé a preparar un cuarto que a mí me había quedado vacío, Ujú. lo limpié todo, mira que estaba cansada porque nosotros veníamos tarde. Ujú. Limpié todo y dejé todo primoroso y los tuve 40 días en mi casa. 40 días. 40 días hasta que ella se recuperó totalmente Ajá. y en esos 40 días venía un médico amigo de ella a visitarla y yo tenía un auto en la esquina de mi casa apoyado en una plazoleta que no lo usaba y que lo quería vender. No viene este médico y dijo, ay, ¿de quién es ese auto? Quiero ese auto, lo quiero comprar. Ay, Así que no, fue algo impresionante, fue de parte del Eterno, ajá. realmente fue una alegría porque nosotros necesitábamos ese dinero, era un Volvo, es muy difícil encontrar un Volvo acá, Sí. y el hombre como loco quería ese Volvo y era nuestro. Ajá. Y así que Dios, mira cómo son las cosas. sí. Dios lo puso en Así, mi corazón que querer ese Volvo. sí, porque él es como un coleccionista y ese auto estaba excelente. Ajá. Y bueno, y quería ese auto porque el Eterno
el Eterno le puso, obviamente. Ujú. Pero este es un testimonio porque realmente yo no había quedado con ella que venía a mi casa, pero cuando yo la escuché tan mal, le escuché la voz mal. Y Ujú. ella no quería decir las cosas, porque no las quería decir, porque estaba la otra amiga supuestamente adelante. Ok. Y entonces, pero yo me di cuenta enseguida, porque el Eterno te avisa de las cosas. Sí, Es impresionante cómo Él te muestra es- las cosas. Bueno, este es un pequeño testimonio. sí, muy buen testimonio. Gracias, Iris. Bueno, ¿saben qué? Vamos a orar para cerrar el programa y después continuamos. Señor Todopoderoso, Padre, gracias te damos porque todas las cosas que nos dejas en tu palabra para aprender y para testificar de tu poder y de tus maravillas. Y gracias por este ejemplo de esta viuda, Padre, que pasó a la eternidad pensando que ese día iba a morir ella y su hijo. Y tú tenías otros planes muy diferentes. Gracias porque tú has estado con nosotros. Permite, Padre Santo, que nos lleves con bien esta semana y que nos protejas de todo mal, de todo virus. A nosotros y a los que verán luego este programa. En el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Ok, le voy a poner aquí pausa.